A modo de continuación, debido a dificultades técnicas, mostramos lo que es la frecuencia acumulada. Es simplemente partiendo de la primera frecuencia absoluta una suma en escalón. Por eso, el 5 más 2 da 7. Si al 7 yo le sumo 0 sigue siendo 7. Si al 7 le sumo 2 es igual a 9. Y si al 9 le sumo 1 es igual a 10. Donde el 10 es igual al total de las frecuencias, igual a la muestra, e igual al total de los datos presentes en la investigación. A continuación vamos a establecer lo que es la frecuencia relativa, que no es más que el decimal que se corresponde con cada frecuencia absoluta y el total de esas frecuencias absolutas, que es la muestra. Lo expreso en forma decimal debido a que vamos a utilizar el criterio del tanto por ciento para nuestras interpretaciones. Continuando con nuestras operaciones, simplemente tomamos la columna de la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de las frecuencias absolutas. Como pueden ver ahí, estoy calculando los valores tanto en fracción como decimal, pero a partir de ahora, cuando se trate de variable continua o variable discreta, conviertan los valores directamente a decimal, recordando que el redondeo decimal es a la centésima siempre. Ahora procedemos con los valores decimales al cálculo de la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la misma suma en escalera, pero con la frecuencia relativa. Aquí nos estamos dando cuenta que al utilizar los valores decimales, lo único que hice fue sumar de manera escalonada cada valor decimal con su correspondiente. De esa manera, si al 0.5 le sumo 0.2, 0.7 y así sucesivamente. Ahora vamos a la transformación de los valores decimales a su forma porcentual, que para los fines y a partir de las próximas prácticas de la semana posterior a la semana en curso, las columnas obligatorias van a ser las columnas porcentuales, pero por lo pronto deben aprender cómo hacer el cálculo para fines correspondientes. Entonces, ¿cómo yo convierto un número decimal en formato del tanto por ciento? Multiplicando el valor decimal por 100 y expresando ese valor de manera entera. Como pueden observar, lo que hicimos fue convertir ese valor decimal a su formato del tanto por ciento. Como el símbolo del tanto por ciento está en la fila de título, simplemente tenemos que poner el valor correspondiente, excepto en el final, que hay que especificar dicho símbolo del tanto por ciento. Eso quiere decir que en la columna de la frecuencia relativa porcentual solamente deben colocarse el valor correspondiente a ese por ciento expresado. Para finalizar con la fase de análisis, entonces procedemos a la suma escalonada de esos porcentajes, sabiendo que debe haber una coincidencia entre el porcentaje total y la acumulación de esos porcentajes. Al igual que en la frecuencia relativa tradicional, frecuencia acumulada tradicional, acumulada relativa, también la acumulada porcentual es una suma en escalón donde debe haber una coincidencia entre el total y la acumulación correspondiente. Mírenlo ahí. Ya para finalizar vamos a proceder con la fase de interpretación, que no es más que la conclusión lógica de nuestra investigación. Como dijimos en variable discreta, hay una conclusión específica que se toma utilizando la frecuencia relativa porcentual de cualquiera de las clases que esté en estudio y
el enunciado de la investigación. Aquí se estaba midiendo la estatura de las estudiantes de la sección 03 aleatoria, puede ser 01 o 75, de la cátedra de estadística. Por lo tanto, debo emitir una conclusión específica tomando cualquiera de las clases. Para mi comodidad, voy a tomar la cuarta clase, cuyo porcentaje es 20%, y voy a emitir mi conclusión específica. De manera específica se concluye que el 20% de las alumnas de la sección 03 aleatoria de estadística tienen estaturas entre 55.98 y 61.48 pulgadas. Esa es la conclusión específica de nuestro informe, de nuestro procedimiento estadístico. Ese tiene que ver con la clase y con la frecuencia relativa porcentual. Ahora, la conclusión generalizada tiene que ver con la acumulación de porcentajes. Y esa parte desde la primera clase hasta la clase que tú seleccionaste. Por eso la conclusión es generalizada, porque es una acumulación de todas las experiencias estadísticas de las clases previas. Conclusión generalizada, frecuencia acumulada o acumulación de las frecuencias porcentuales. Y esa conclusión siempre inicia de la siguiente manera. Partiendo del inicio, del origen de la investigación, de los datos recolectados, cualquiera que sea el punto de partida, el 90% acumulación según frecuencia acumulada relativa porcentual de las alumnas de la cátedra de estadística sección 03 aleatoria, enunciado de nuestra investigación, tienen estaturas entre 39.48, límite inferior de la primera clase, y 61.48, límite superior de la clase que tú elegiste. Pulgadas inclusive quiere decir que ambos límites están incluidos en lo que es esta estimación porcentual. A modo de retroalimentación, la variable continua es la variable que tiene decimales. Un número entero sin decimales quiere decir que después del punto hay un 0. Se hacen dos redondeos para la fase previa en el número de clase. Redondeo a la centésima para calcular la amplitud y redondeo a la unidad y por violación para lo que es la cantidad de grupos que se va a formar. La recolección va seguido del número de clase. Eso quiere decir que el procedimiento estadístico en variable continua se interrumpe. ¿Cómo así? Primero va la recolección, luego el primer paso de la fase previa, luego la organización, luego los dos pasos restantes de la fase previa, luego el análisis y luego la interpretación. Otra cosa que deben saber es que la amplitud se calcula con el número de clase decimal si solamente hay dos valores después del punto, o el número de clase redondeado a la centésima si hay más de dos lugares después del punto. La amplitud es el valor que se le suma a cada límite inferior de manera sucesiva para obtener los límites superiores de manera sucesiva. Se incorporan las frecuencias relativas porcentuales, que son las que me van a medir a mí el porciento de los datos que cumple con los criterios establecidos, y es lo que se va a utilizar para la fase de análisis. Para la marca de clase ya no es necesario calcular el promedio de cada clase, es decir, la suma con la división entre dos, sino se calcula la primera clase y a la primera clase se le suma la amplitud calculada previamente. Eso sí, todo eso debe estar expresado fuera de la tabla
para que así se vea la operación realizada. Una cosa más, para convertir un número decimal en el tanto por ciento, simplemente lo multiplicamos por 100 y el valor lo expresamos de manera entera. Hasta aquí el video de hoy. Disculpen la interrupción del tema, por un problema técnico no resultó, pero qué bueno porque el video iba a ser bastante largo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.